en manos de la solución que puedan dar los disque representantes populares en el Congreso y en el Senado. Bueno, en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y miren, cuando vemos la televisión y que nos bombardean con la propaganda de la benevolencia, de lo positivo de la reforma energética que está anunciando el presidente de la República, necesariamente nos viene a la memoria cuando alguna vez, con el mismo aparato publicitario, el presidente López Portillo dijo a la nación que teníamos que prepararnos para saber administrar la enorme riqueza de México, porque estábamos nadando, casi lo dijo así, en yacimientos petrolíferos de una notoria o notable proporción que daban los yacimientos de Cantarell en las costas veracruzanas y en las costas de Campeche. Y en ese tiempo se habló para que los mexicanos nos preparáramos a administrar la riqueza, porque éramos positivamente ricos, y se habló mucho del nacionalismo, de que el petróleo era de los mexicanos y de que nunca se iría a poner en peligro la hegemonía del Estado mexicano para manejar los recursos de los hidrocarburos. Miren cómo la historia casi se repite cuando vemos ahorita que nos hablan de una situación prometedora si se aprueba la reforma energética de Peña Nieto, con la creación de no sé cuántos millones de empleos, con la baja de las tarifas de la luz eléctrica, con las bajas de el gas. ¿Qué más anuncian? Los fertilizantes, para que haya una mejor economía en el agro mexicano, pero nunca hablan de la gasolina ni del petróleo en sí. Ahora, no se ha concluido, ni siquiera está en pleno inicio la efervescencia que trae como consecuencia la propuesta presidencial de hacer una reforma energética, cuando ya la propaganda está llegándonos a los mexicanos de una tal forma en que se da por hecho la histórica y patriótica proposición del Ejecutivo de la Nación, poniendo, ¿cómo les diré?, como parte fundamental de esto, que la reforma constitucional del 27 es la misma redacción, palabra por palabra, del general Lázaro Cárdenas. Lo que no se dice es que esa propuesta de don Lázaro en el momento tal de la nacionalización del petróleo no se aprobó. No se aprobó, y vinieron enmiendas y correcciones a la petición del general Lázaro Cárdenas para nunca y de ninguna manera permitir la inversión privada, mucho menos la inversión extranjera en los asuntos del petróleo mexicano. Bien han dicho quienes, como gente pensante del pueblo, en lugar de una reforma energética debiese haber o debiese dar una reforma moral y ética de la nación, con una lucha frontal y efectiva contra la corrupción que desgraciadamente ha hecho que la empresa más importante de México, como es el petróleo, nos trajera los resultados que todavía, como dijo Carlos Cosioli hace más de 60 años, no ha permitido despegar a México, cuando, siendo un cuerno de la abundancia, habemos muchos millones de depredadores de la confianza del pueblo mexicano. Una reforma moral para evitar sindicatos como el de Romero de Champs, y sin permitir que haya peces voraces como los que ha habido en petróleos mexicanos en toda su historia, y como los que ha habido
no solamente los sindicatos, sino en las mismas secretarías encargadas de la energía en este país. Nos quieren poner de ejemplo a Noruega o a Brasil o a otras naciones que han florecido en su industria petrolera, pero lo que no dicen es que tanto Brasil como Noruega tienen un mayor índice de probidad entre los que se encargan de administrar los bienes no renovables de la nación. Así que antes que una reforma energética, una reforma moral. Acabemos con la corrupción y no necesitamos hacer enmiendas de nada de lo que hemos tenido muy bueno en México con una pésima administración. Gracias por su compañía, pasen muy buen día. Estamos en Noticias al Día. Desde la sociedad, regresamos. Pues este fue el comentario de don Marco Antonio Guevara, siempre muy acertado. Sin embargo, bueno, pues estamos platicando con el ingeniero Héctor Porras Dávila, que nos está ilustrando sobre muchas cosas que nos tenían, no sabíamos y queríamos aprender de qué se trataba, si era bueno o era malo, y ya nos está dando su punto de vista. Antes de irnos al editorial de Marco Antonio Guevara, platicábamos sobre las presas que se están haciendo aquí en el estado, y nos dice, bueno, pues beneficiará a algunos, pero perjudica a más, ¿es correcto? Mire, todo lo que hagamos cambios en lo natural, Sí, señor. no es gratis. Así es. La naturaleza, volvemos lo mismo, siempre tiende a recuperar lo propio. Sí, señor. Lo de las presas se ve que es un beneficio económico, que lo es, no lo dudo. Sí. Más sin embargo, creo que han hecho de lado un poquito el costo ecológico, que sí lo hay en este caso. Se piensa que a través de presas se soluciona el problema del agua. No, Sí. es una de tantos apoyos para que haya agua. Así es. Más sin embargo, volvemos a lo mismo. Chihuahua, por su posición geográfica, siempre va a ser un desierto. Es más, no es desierto, es un semidesierto en cuestión clasificación geográfica. Así es. Mire, aquí en Chihuahua se da la impresión de que no falta el agua pues mientras se abre la llave. Así es. El progreso nos ha dado el beneficio de tener agua entubada. Así es. Más sin embargo, volvemos a lo mismo. El mal aprovechamiento, la falta de una cultura de la ciudadanía, la falta de políticas gubernamentales eficaces, la naturaleza no se va a detener y las sequías van a regresar. Así como las inundaciones y las lluvias como pasaron, pues esto es temporal, podríamos hablar así. Ahora, yo recuerdo, porque he estado en lugares viviendo por periodos de años extremadamente secos, donde sí el agua permanentemente es escasa porque no hay de dónde agarrarla. Así Y la es. poquita que agarra pues se cuida y se usa de una manera con su respeto. Y aquí la gente pues es barata, se abre la llave, tengo para bañarme tranquilamente, en fin, pues son lujos que nos damos, pero no tomamos en cuenta el precio que estamos pagando. En pocas palabras, las generaciones futuras son las que van a pagar ese precio. Así es. Entonces, nos ponemos a regar las banquetas con la manguera, que es un Pues desperdicio. creo que Chihuahua tiene un promedio de los más altos de consumo por cápita en habitante. Así es. Más sin embargo, no tenemos esa cantidad de agua disponible si hacemos esa comparación. Ahora, si yo me pongo a pensar qué hacen en otros lugares, pues por ejemplo, hacen campañas de cultura en la sociedad para que cuide el agua, Así en es. la cual pues aquí hasta la palabra es un poco inexistente, por un lado. Por ejemplo, yo he querido aventar un programa, un proyecto que se llama El Millón de Árboles. Ya lo he visto con algunas personas en campaña política, de que vamos a plantar 1 millón de árboles en Chihuahua. Sí, señor. Pues se oye bonito, y precisamente pues si lo que nos falta más en Chihuahua son árboles, la sierra ya la deforestamos, ya son pocos. Así es. Hay que entender que el agua proviene del famoso ciclo del agua
y es el producto del oxígeno y del hidrógeno que desprenden las plantas. Entre más plantas ayudamos a que haya más agua a futuro. Al tener más árboles podríamos ayudar un poquito a la naturaleza. Y quería yo hacer que funcionara ese proyecto, poner en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, 1 millón de árboles, pero al costo de que cada habitante de Chihuahua no se bañara una vez a la semana. Se oye un poquito agresivo. Bueno, hay muchos que duran un poquito más. Bueno, pero mucha gente es por costumbre que aquí en Chihuahua la gente se baña diario. En Europa no es así. No, en otros lugares yo conozco donde son cada 15 días, cada mes, cada 3 semanas, y pues aquí es donde he oído que la gente, entre comillas, pues se baña más seguido. Así es. Y lógicamente estamos hablando de 15, 20 minutos abierta la llave por cada persona que se baña. Si tenemos una población de 1.200.000 o 1.300.000, pues si esa agua de 15 minutos abierta la llave, pues es para regar un árbol. Y es una manera de una cultura del agua. Eso es un ejemplo, pero hay muchos que se puedan dar. Así es. Bueno, hablamos de que pues 1 millón de árboles van a necesitar agua. ¿Y en cuánto tiempo se recicla? Bueno, mire, precisamente si hubiera una cultura del agua y que fuera efectiva, el agua que se utiliza en la misma llave y la misma gente o de algún mecanismo se utilizara para que esa agua se la diera a los árboles, precisamente a la semana que se regara un árbol, tendríamos 1 millón de árboles bien regados, en la cual nos cambiaría ecológicamente la ciudad de Chihuahua. Sí, lo creo, sí, definitivamente que sí. Y volviendo al tema de las presas, ya para terminar con esto, porque es muy interesante lo que nos dice. Si detenemos el agua en cualquier parte, esa agua antes corría y beneficiaba a algún poblado, a alguna ranchería o algo. Esto se va a ver perjudicado precisamente porque les detuvimos el agua en algún lado. Sí afecta, porque si llega a haber pequeñas lluvias que se quedan en los presones o presas, pues esa agua no llega a los ríos principales. Y lógicamente más adelante es donde vienen los costos. A esos ríos va a llegar cuando hay un exceso en esos presones. Le doy un pequeño ejemplo. El río Chubíscar y el río Sacramento, en la cual ya se construyeron varias presas, más a 15 kilómetros arriba de la ciudad de Chihuahua está el bosque de Aldama, en la cual depende 100% del agua del río Chubíscar. Entonces ahí se va a reflejar, y ya se reflejó en la época de seca, pues que esa poca agua no le llegaba ahí, por ejemplo. Así es, entonces vamos a resultar perjudicados al final del tiempo, porque yo recuerdo también ahí de lo que habla, donde se juntan el Chubíscar y el Sacramento, se llamaba la Junta de los Ríos, y ahí llevaba un caudal bastante fuerte, y hace mucho que no vemos que de ninguno de los dos lados llegue agua, ¿no? Así es. Volvemos a lo mismo, es un arma de 2 filos. Así es. Por otro lado, los menonitas de alguna manera pues han traído algo de progreso para aquella región. Sin embargo, se harán a perforar pozos, y se dice que perjudicaron a algunos y se beneficiaron ellos, y al final del día pues todos salieron perjudicados. Mire, los menonitas, desde que se les permitió salir del territorio que se le otorgó por parte del gobierno federal, que estamos hablando del área de Cuauhtémoc, y tuvieron la ley, los cambios que hubo en la ley del 94, en la cual ellos podían salir de esa área, pues inmediatamente se repartieron por todo el estado. El menonita es una, pues, ¿cómo podríamos llamar? Una sociedad que busca aislarse de las poblaciones. Yo conozco menonitas en Ucrania, en Holanda, en Estados Unidos, y ya prácticamente en el estado de Chihuahua tuvieron la plena libertad, como todo mexicano, muchos de los que nacieron, pues de moverse por todo el estado. Más sin embargo, lo que pasó, como ellos se dedican a la ganadería y agricultura, pues se fueron al desierto, se fueron a Ascensión, ahí donde empezaron los primeros problemas, se fueron a lejos de Villahumada en el pleno desierto, se fueron al Cuervo, se fueron al Oasis, bueno, por todo el desierto de Chihuahua, que antes esas áreas no existía bombeo, no había agricultura.
Así es. Entonces, ahí sin control alguno, pues empezaron a perforar miles y miles y miles de pozos, en la cual al Estado pues lo secaron, podríamos hablar con esos términos. Y aquel beneficio que dejaban pues resultó contraproducente. Mire, exactamente, el menonita le ha dado mucho al Estado de Chihuahua en cuestión económica, ¿verdad? Le ha ayudado mucho, lo representa, se identifica el menonita con Chihuahua. En eso no cabe duda, pero volvemos. Póngale un precio al agua. El agua no tiene precio. Así El es. agua puede decir, no, pues no me cuesta porque no más abro la llave a lo que pago del recibo. Pues ahora con estos siniestros en el estado de Guerrero, yo creo que hubo gente que si le vendían un litro de agua a 1,000 pesos, a 1,000 pesos los pagaba, porque era cuestión de vida. Así es. Entonces al agua no se le puede poner un precio, no es una mercancía vendible, es un recurso natural de la cual dependemos hasta para vivir. Se dice que en un tiempo no muy lejano las guerras ya no van a ser por el petróleo, sino por el agua. Mire, a mí me ha tocado vivir en lugares donde hay conflictos de agua y han llegado hasta guerras. Sí. Y guerras de armas y de muertes y todo por ahí está el río Jordán, es un ejemplo histórico de cómo se pelean por ese poquito charquito que tiene ese río, ese pobre río que lleva mucho menos agua que el Conchos. Sí, sí. Y cuántas vidas ha costado eso. Mucho menos agua que el Concho. Así es, yo lo conozco y es un río que es un charco para nosotros, si hablamos en esos términos, aparte la calidad del agua, porque pues es agua muy salitrosa, muy salada, pero es la única agua de que se dispone. Pues sí. Ahora, a nivel mundial hay guerras, hay conflictos. Aquí en México ya los empezó a ver entre Tamaulipas y Nuevo León, si recordamos. Y ahorita está el conflicto de Sonora adentro con los yaquis, para usar el agua de los yaquis para el consumo de Hermosillo. Y aquí en Chihuahua se habla pues de ir a invadir otros ejidos pues para traernos el agua. ¿Hay con qué? Estoy de acuerdo. Entonces volvemos a lo mismo, más escasea el agua, más problema nos trae de otro índole, sea político o hasta militar, podríamos hablar. Así estamos platicando con el ingeniero Héctor Porras, que no quieran ustedes que es un improvisado, el ingeniero es ingeniero en hidráulica. Bueno, mi carrera es ingeniero en hidráulica con algunas maestrías, algunos cursos en muchos países, y me mantengo informándome a nivel mundial qué es lo que está pasando con el agua. Recuerdo en una visita a Nueva York al Museo de Historia, y estaba precisamente un tema que se llama agua, en la cual pues tuvo un impacto muy fuerte en Nueva York, y lo visité, lo estudié, y ahí he visto la forma más clara a nivel mundial de lo que es el agua, tanto en el Ártico, en el desierto, de cómo bombean en África, por qué países como Somalia, Etiopía, pues su subsistencia está en el agua, y sus emigraciones de la gente es ir a buscando dónde está el agua. Ahí el agua es vida o muerte. Entonces, caray, si vamos a lugares donde no hay problemas de agua, pues será en los países del norte, donde no es porque haya mucha agua, es porque se consume poca agua. Se consume poca agua. ¿Usted estudió aquí en México? Bueno, yo aquí en México estudié hasta la preparatoria en las escuelas aquí de Chihuahua, de Aldama. Estuve un semestre en la escuela de contabilidad de la Universidad de aquí de Chihuahua en aquella época, pero mi carrera profesional la hice en la Universidad del Sur de California, una parte en la Universidad de Moscú por 5 años, una maestría en China, unos cursos allá por Nebraska, y así sucesivamente. Entonces tengo como más de 30 años manejando asuntos del agua. Así es. Y principalmente enfocados a aprovecharlos aquí en Chihuahua. Desde 1976 que empecé mi vida profesional aquí en Chihuahua y hasta la fecha me he dedicado precisamente al uso de algún aprovechamiento del agua, y he logrado algunos avances principalmente en la agricultura. Bueno, hablando de aprovechamiento,
el gobierno estatal, federal, municipal, algún día han aprovechado toda la sapiencia que tiene el ingeniero Porras? Bueno, mire, he tenido mucho contacto con el gobierno federal y he trabajado en instituciones del gobierno federal. En el FIRA estuve 2 años en proyectos de riego en el estado de Guerrero, qué coincidencias, y por ahí pegadito a Acapulco. Sí, sí. En áreas de la comarca lagunera en cuestiones de bombeo, pero desde que empecé a trabajar por mi cuenta, porque yo veía que hacer reales los proyectos con el gobierno pues son muy lentos, la burocracia estorba, no La permite, corrupción también. aparte si le suma corrupción, pero le voy a decir cuál es lo principal. Sí, señor. La mentalidad de los políticos que van de entrada por salida. Así sí, Y que cuando no conocen los temas. a No fondo. conocen los temas, y cuando uno se los platica no está dentro de sus programas y de sus proyectos. Es uno de lo que me ha pasado. Es más, yo he tenido enfrentamientos muy fuertes con funcionarios por no querer aceptar una nueva tecnología que podía haber cambiado todo. Por su desconocimiento, precisamente, porque O intereses. o intereses creados, pero Sí, recordemos sí, sí. que la mayoría de los gobernantes improvisan, ¿verdad? De repente alguien está en gobernación y lo mandan a la Secretaría de Minería o Agricultura sin tener los conocimientos necesarios que se requieren para llevar una secretaría de este tamaño. En la época que la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que aquí se llamaba en aquella época, yo traté y lo logré, de lograr avanzar en los sistemas de riego para la agricultura aquí en Chihuahua. Y en 1978 introduje la mejor tecnología de riego conocida a un nivel mundial. Y me llevó años de campaña, de hablar, de convencer, hasta que por fin se hizo. Actualmente, ahorita en todo el país son utilizados ese tipo de tecnologías para el riego agrícola. Sí, exactamente. Bueno, nosotros, la tierra tiene 3/4 partes de agua por algo así es, ¿no? Mire, la tierra es más agua que tierra. Si hablamos El planeta, de más bien, composición, ¿verdad? el planeta, definitivamente el planeta, superficialmente hablando, tenemos menos de la tercera parte que es tierra y el resto son mares Así o agua. Más sin embargo, si hablamos agua que podríamos utilizar para cualquier uso, que hablamos del agua dulce, Sí. es el 1% del agua disponible a nivel mundial. El 1%. El 1%, eso lo vi exactamente en esa exposición en Nueva York. La mayor parte del agua no está ni siquiera accesible para nuestro uso porque se encuentra en forma de hielo Así en es. el norte. Entonces es poca el agua a nivel mundial, estamos hablando del 1%. Y esa agua que tenemos de más, algún día pudiera hacerse agua dulce. Mire, ya ahorita hay tecnologías para aprovechar el agua de mar. Ya algunos países como Israel, hay hasta algunos aquí en la Baja California, sistemas para desalinizar el agua del mar. Pues, sí. Más sin embargo, hablar de que eso es la solución, hay un pequeño problema. El costo. Es el costo energético y el costo en dinero. Es Ok. un agua muy cara, todavía no accesible, pero bueno, podríamos hablar que a lo mejor en el futuro haya mejores tecnologías que ya se pueda abaratar esa agua. Así Más sin es. embargo, eso sería para los lugares que estuvieran cercanos al agua salada, y no es el caso de Chihuahua. No, aquí nos queda demasiado lejos. Estamos hablando de precisamente. 600 kilómetros en línea recta Mínimo. y brincar Sí. la sierra. Así que por Saldría ahí no. costosísimo. Más sin embargo, hay una situación. Mire, yo me dedico prácticamente a traer tecnologías aquí a Chihuahua que yo veo en algún lugar del mundo que ya se están aplicando. Sí, sí. Así lo hice con los sistemas de riego. Muchos sistemas de riego, cuando yo los traje, no existían aquí en Chihuahua, Sí, y sí. ahorita están funcionando perfectamente. Sí. El año pasado, en una visita que se hizo a Alemania y a Rusia, yo fui a dar una conferencia respecto al agua, y de pasada Sí, señor. me invitaron a un experimento donde ya producían agua, y me llamó la atención y me traje toda la información, y ahorita ya hay producción a nivel comercial en el mundo
de agua que se produce de la atmósfera. Ya hay es una tecnología que tiene 2 años. Agua que se produce del aire, la condensan, la humedad del ambiente que aquí mencionamos, que Chihuahua tiene el 26, el 25, en épocas exageradamente áridas hasta el 11 ha llegado aquí en Chihuahua. Esa humedad es agua, pero hay que saberla unir el hidrógeno con el oxígeno y es agua. Y ahorita ya hay tecnologías funcionando, produciendo agua del aire exitosamente. Ese es el siguiente paso a Chihuahua. Creo que ahí pudiera haber una ventana a los problemas que estamos teniendo con el agua. Y ese es un procedimiento de alto costo. Bueno, ahorita es costoso porque es novedosa. Cualquier tecnología novedosa es costosa porque no hay una fabricación en serie. Así es. Ahorita los países que están produciendo esa tecnología es Francia, Holanda y Rusia. En Estados Unidos no hemos podido encontrar. Y yo ya fui a verlas, ya platiqué, ya me dieron toda la información. Sí. Pero, caray, puede uno tener un chorrito las 24 horas y es agua de la atmósfera. Ahora le voy a decir una cosa. Sí. Hay más cantidad disponible en forma de gas, el agua, Sí. que el 1% que tenemos en tierra de agua. Es un potencial. Claro. Si hablamos que aquí el agua está a 100 metros, 200, 300 metros, pues aquí en la atmósfera, desde la superficie hasta 10 kilómetros para arriba, hay agua, y ahí está. Y eso va a ser la siguiente etapa. La siguiente para etapa, necesitamos contar con la tecnología y el conocimiento suficiente. Pues ya la hay, ya la tecnología ya está, yo ya la vi trabajar, ya me empapé en esa tecnología, y pues ahora es cuestión de pues que llegue aquí. Esperemos que no se lleve como lo que se han llevado muchas tecnologías, 20, 30, 40 años. Ojalá que no, pero qué buenas noticias nos da. Pues ojalá los funcionarios de gobierno que nos estén viendo y que conocen la problemática del agua en Chihuahua estén atentos aquí con el ingeniero Porras. ¿Dónde lo podemos localizar a usted, ingeniero? Pues mire, yo soy originario de Aldama, vivo en Aldama, todo el mundo sí, me sí. conoce allí en el pueblo. Sí, sí. Pero Ahí lo podremos localizar. sí, pero pues aquí tiene mi número telefónico. Así es, Héctor Porras página. Dávila es 614-166-5682 y tiene también su página de internet porrashector03 Gmail, es un correo electrónico Así es. .com, porrashector03 @gmail.com. Pues le agradecemos mucho esta entrevista porque nos ilustró bastante. Hay muchas cosas que desconocíamos y en otras, bueno, pues nos quitó las dudas que teníamos sobre el agua. Gracias. Sabemos gracias, que gracias. también tiene conocimiento sobre la energía. Le vamos a invitar para que en otra ocasión esté con nosotros y platicar un poco más, porque después de los problemas que vamos a tener con el petróleo, esa reforma energética que parece que no va a salir y que no vamos a poder perforar los pozos, bueno, pues tenemos un aliciente que puede ser la energía. Aquí en Chihuahua soy miembro del comité de clima por gobierno del estado. Perfecto. Y ahí pues es otro tema bastante interesante que lo podríamos Bueno, a comentar más pues adelante. ya nos ponemos de acuerdo para que nos visite una vez más, ingeniero, y le agradecemos mucho. Gracias. No se vayan, tenemos otra sorpresa aquí con nosotros. Tenemos una señorita que vive en Nueva York, pero ella es nacida en Rusia, es hija del ingeniero Porras y con quien vamos a tener otra charla. No se nos vayan, un momento más, seguimos con ustedes. Desde la sociedad, continuamos. Bienvenidos a Noticias al Día con nuestro comentario de este momento. El microbús, ¿o cómo se llama? El Vivebús. Bueno, mucha gente le dice el Estorbabús, el Mugrebús, el Duartebús y otra serie de calificativos que le han dado al nuevo sistema de transporte colectivo de Chihuahua, que ha dado mucho de qué hablar y muchas protestas
y muchas acciones de la ciudadanía que no están de acuerdo con el atraso al que lo están sometiendo por parte del gobierno del Estado.